Bienvenidos a una nueva jornada de Asociamed. Vamos a continuar y vamos a ir aprendiendo mucho todos juntos y vamos a ir trabajando sobre qué, ahora lo descubriremos. Trama clínica. Íbamos por un paciente con un tumor hipofisario presuntamente funcionante asociado con un hiperparotiroidismo, el cual había sido operado ya. Me hablan que en una nueva analítica al paciente se le encuentra hiperglucemia. Unos meses después nos comenta que le pusieron un fármaco denominado lanreotide como tratamiento. Tras unos meses de tratamiento presenta un cuadro de dolor cólico en hipocondrio derecho siendo diagnosticado de litiasis biliar. Acerca de esta, ¿qué es cierto? Bien, nos hemos saltado un poco unos cuantos pasos de este paciente. Vamos a recogerlos. El paciente tenía un tumor hipofisario funcionante y me dicen que tenía hiperglucemia. Ahí ya pienso que el tumor hipofisario podía ser dos cosas, o una enfermedad de Cushing o podía ser una acromegalia, una de las dos. Eran las dos posibilidades que teníamos, pero como luego nos dicen que le pusieron un fármaco que se llamaba lanreotide, pues ya sabemos que tenía seguramente un adenoma hipofisario productor de GH, de hormona de crecimiento, tenía una acromegalia. Bien, el lanreotide le ha terminado produciendo a la larga litiasis biliar, que es una de sus complicaciones principales de estos análogos de la somatostatina. ¿Qué es cierto acerca de esta? La colangitis aguda se debe a una inflamación séptica de la vesícula biliar. La colangitis aguda fundamentalmente se debe a una coledocolitiasis, a una obstrucción y a una inflamación, una infección de las vías biliares. La colangiopancreatografía endoscópica se usa como prueba diagnóstica de coledocolitiasis y como tratamiento. Pues esa efectivamente es cierta, lo que se usa como diagnóstico y como tratamiento también para extraer los cálculos que se han alojado en ese colédoco y que están produciendo la colangitis aguda. La colecistitis aguda es indicación de colecistectomía urgente, no se trata con antibióticos normalmente, y luego ya de forma diferida, a los 7-10 días o así, sí se puede proceder a la colecistectomía, porque el haber tenido una colecistitis aguda sí puede ser indicación de colecistectomía. Y los análogos de somatostatina también se han implicado con episodios de pancreatitis aguda relacionados con espasmos del esfínter de Oddi. Bueno, pues la respuesta correcta es efectivamente la 2, como hemos dicho antes, porque la CPR, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es la que se usa como prueba diagnóstica y como tratamiento también. Los análogos de la somatostatina relajan más bien el esfínter de Oddi. Una imagen simplemente. Una imagen para que me digáis a qué os suena y qué tipo de enfermedad diagnosticaría. Eso es lo que se llama una leucoplasia oral vellosa. Es una enfermedad producida por el virus de Epstein-Barr y que se da sobre todo en pacientes con inmunodepresión celular. En este caso puede ser, por ejemplo, una manifestación de un paciente con infección VIH. No es criterio diagnóstico de SIDA y en principio tampoco requiere un tratamiento enérgico, digamos, pero sí es un signo que nos puede indicar que el paciente tiene una inmunodepresión. Hablando de esto, vamos a ver causas en el SIDA de qué tipo de infecciones pueden producir o pueden dar lugar a este tipo de cuadros en los pacientes con infección VIH. 1. ¿Qué bicho produce la angiomatosis bacilar? Pues sabéis que la Bartonella o Rockalimea genselae, la misma que produce la peliosis hepática y la misma que en inmunocompetentes da lugar a la enfermedad por arañazo de gato. Se trata con macrólidos normalmente, Bartonella o Rockalimea genselae. Insuficiencia suprarrenal en pacientes con SIDA, normalmente es una infección la que puede producirlo. Es típico del citomegalovirus, aunque también, por supuesto, puede ser una manifestación de la tuberculosis y ahí ya podemos implicar otros bichos como puede ser, por ejemplo, histoplasma. Tuberculosis y citomegalovirus son los que hemos puesto aquí. La meningitis, ¿cuál es la causa en el SIDA de meningitis? Pues fundamentalmente por la inmunodepresión y como situación específica. El SIDA tenemos el criptococo, neoformans, una meningitis linfocitaria, de predominio linfocitario, pero, insisto, también la tuberculosis puede producirlo y también cualquier bacteria puede dar lugar, incluso la listeria, por ejemplo, que es más frecuente en pacientes con cáncer, también en ocasiones puede producir, aunque no sea uno de los patógenos específicos del SIDA. Por lo tanto, tenemos el criptococo, tuberculosis, listeria y todo el resto de causas que producen meningitis. El acceso cerebral,
Pues el acceso cerebral nos hace pensar, primero, una masa ocupante de espacio en el sistema nervioso central en un paciente con SIDA me hace pensar en Toxoplasma gondii, en la causa más frecuente. Aparte de manifestaciones ocupantes de espacio en el sistema nervioso central, pues tenemos, por ejemplo, el linfoma del sistema nervioso. Y luego también hay lesiones desmineralizantes, como son las que se producen en la leucoencefalopatía multifocal progresiva o la propia encefalopatía por VIH. Esofagitis, en el VIH, en el SIDA lo produce sobre todo cándida y puede producir también citomegalovirus y otros virus de la familia del herpes. Bien, en algunos de estos pasos haremos un breve recordatorio de las principales pautas de tratamiento de algunos tipos de cáncer. En este caso del cáncer gástrico, con 5 situaciones. El cáncer in situ, pues simplemente con la resección endoscópica. En el cáncer gástrico precoz ya sí es necesario hacer una gastrectomía, pero una resección gástrica y plantearnos, según qué situaciones, en situaciones de más alto riesgo, el ganglio centinela. La gastrectomía completa con linfadenectomía ya empieza a ser el tratamiento a partir del estadio T2 y ahí nos planteamos también si hacer el tratamiento quimioterápico, según la situación y según el riesgo que tenga ese tipo de cáncer T2. La quimioterapia sí vamos a usarla junto con radioterapia, incluso en el T3, T4, que siempre que se pueda vamos a hacerle también la gastrectomía amplia con la linfadenectomía. Aquí vemos la quimioterapia como neoadyuvante y como adyuvante posteriormente con o sin radioterapia. Y en el irresecable pues simplemente nos conformamos con el tratamiento paliativo, con quimioterapia y podemos o no, según tengan el gen ER, usar el trastuzumab. Recuerdo que el trastuzumab aparte puede tener un riesgo de miocardiopatía, de cardiotoxicidad. Bien, hicimos ya en este Asociamed un repaso por los hígados estropeados, pues ahora vamos a ver los pulmones rotos y vamos a ver qué tipo de causas los pueden producir. Empezamos en el sentido de las agujas del reloj en pacientes con leucemia y con neutropenia, que infección, en este caso puede producir una neumonía necrotizante, pues puede ser el aspergilo. Yo recuerdo el tratamiento con voriconazol. ¿Qué enfermedad del pulmón se suele manifestar como infiltrados periféricos, que son como un negativo del edema pulmonar? Pues están eso, más por la periferia que el edema pulmonar, que es más perihiliar. Pues la neumonía eosinofílica crónica que responde de forma muy clara a los corticoides. Una enfermedad que tenga nódulos pulmonares y glomerulonefritis, con un patrón C-ANCA positivo, antiproteinasa 3, pues es una granulomatosis con poliangiitis, antes llamada enfermedad de Wegener. La ciclofosfamida es su principal tratamiento. ¿Cómo se puede producir o cuál es la causa de neumonía en un paciente epiléptico? Pues en un epiléptico una crisis convulsiva le puede producir aspiraciones y esas aspiraciones pueden terminar produciendo una neumonía por anaerobio, sobre todo con acceso pulmonar. Usamos el amoxiclavulánico, por ejemplo, y otros muchos tratamientos. Un fumador con infiltrados y con neumotoras de repetición. Eso suena mucho a histiocitosis de células de Langerhans. En este caso, no fumar es el principal tratamiento. ¿Qué enfermedad puede producir? Hemoptisis y puede producir también depósitos lineales en el glomérulo con hematuria. Pues la enfermedad de Guth-Pasteur que se puede tratar incluso en los casos graves con plasmaféresis. Tras una uveitis con parotiditis, con parálisis facial, una causa de neumopatía con adenopatías ciliares, la sarcoidosis. La sarcoidosis muchas veces no se trata porque se soluciona sola en 2-3 meses, pero en los casos en que no, los corticoides son su principal tratamiento. Asma con glomerulonefritis, eso es la granulomatosis eosinófila con poliangiitis, enfermedad de Church-Strauss, con corticoides por supuesto. Y si pensamos en que hay una neumonía con infiltrados pulmonares, con placas pleurales y con mesotelioma, pensamos en la asbestosis, que realmente no tiene ningún tratamiento específico. Seguimos con la trama clínica. En este caso ya vamos por el paso 10. Hemos hablado antes sobre litiasis biliar. Pues me cuentan un paciente de 74 años, obeso y fumador, que ha venido padeciendo con cierta periodicidad dolores de tipo cólico biliar. Últimamente esos dolores son más intensos y comienzan a acompañarse de ictericia y pérdida de peso. Y eso me gusta menos. Se solicita ecografía y en función de sus resultados, ecoendoscopia y colangioresonancia, confirmándose un colangiocarcinoma distal, un ampuloma. ¿Qué tratamiento indicarías? El ampuloma y en general los cánceres
periampulares, como el cáncer de la cabeza pancreática, el cáncer de colédoco, etcétera, tienen una forma de manifestarse bastante parecida, pero es bastante representativo o bastante localizador del ampuloma que sea un cuadro que a la vez te puede producir obstrucción biliar y a la vez te puede producir hemorragia digestiva por sangrado a nivel duodenal. Y esas dos manifestaciones juntas despiertan bastante la sospecha de un cáncer periampular. ¿Qué tratamiento? Pues igual que en todos estos cánceres tenemos que intentar la duodenopancreatectomía cefálica. Si os encontraréis que os ponen esta extensión de sangre periférica y os dicen que qué diagnóstico emitiríais, lo primero que pensaríamos es que pues normalmente no tiene que haber tantos linfocitos en una extensión de sangre periférica, porque si los linfocitos normales son unos 3.000 aproximadamente y los hematíes normales son unos 5 millones, pues tendría que haber un linfocito por cada 1.000 hematíes. Y aquí vemos claramente que hay más linfocitos de lo que corresponde. Y aparte de esos linfocitos, tenemos otros que parece que se han como estrellado contra el pórtago, que se han estrellado, que se han caído, que se han, con perdón, espachurrado. Eso se llaman sombras de Gumprecht y son las células fantasma que caracterizan a la leucemia linfoide crónica. Sería en este caso el diagnóstico que nosotros pensamos. Os recuerdo que la leucemia linfoide crónica se trata con fludarabina, ciclofosfamida, rituximab, combinaciones de 2 de ellos, y que no siempre es necesario tratarla de entrada. Hay que en los casos que no sean muy agresivos, que tengan simplemente una linfocitosis que se ha descubierto de forma casual, hay que observarlo simplemente. Y luego ya cuando el cuadro evolucione algo más, se le pone tratamiento. Recuerdo que se puede transformar en algo mucho peor, que es transformarse en un linfoma agresivo, normalmente de células grandes, y eso es el síndrome de Richter. Y recuerdo también que la anemia y la plaquetopenia pueden indicarme que hay una invasión medular, o sea que hay una excesiva afectación medular y por lo tanto el cuadro está progresando y eso indicaría un estadio avanzado, pero que también la anemia y la trombopenia pueden ser inmunes y en ese caso no tendría una significación pronóstica. Seguimos con un pasapalabra en verso. Empieza por F. En el Ebro o en el Nilo, si está confusa Faustina por las benzodiazepinas, démosle flumacenilo, que es el antagonista de las benzodiazepinas. Empieza por G. Si estás muy contento y sano, pero pareces de China porque la bilirrubina está elevada, la libre, puede que tengas tiene que ser algo por la G y que rime con libre. Si tienes una bilirrubina alta simplemente, pero estás contento y sano, estás bien, pues seguramente tengas una enfermedad de Gilbert. Correcto, una histericia metabólica constitucional, por déficit de la glucuronoconjugación. Por la H. Si en el hígado se asoma un tumor bueno y gigante, no te lo tomes a broma, puede romperse y matarte. Hablamos del, con H, hemangioma, el tumor benigno más frecuente del hígado. Hay que recordar eso, que si crece mucho se puede romper, si no tiene un comportamiento benigno. Y una curiosidad que os recuerdo aquí es que un hemangioma gigante puede tener actividad 5 de iodinasa y esa actividad 5 de iodinasa tipo 3 puede darte un hipotiroidismo, o sea que hay una asociación del hemangioma gigante, sobre todo en la hemangiomatosis gigante, con el hipotiroidismo. Empieza por I. Si la glucemia te baja, te vendrán palpitaciones, soñarás con el demonio y tendrás los ojos saltones y por las noches, algo que rime con demonio, pues eso, el insomnio es una manifestación de la hipoglucemia y todas las otras manifestaciones pueden ser también o pueden estar también asociadas con ella. Empieza por J. Las infecciones fastidian, las del corazón insidian, no son chulas, no son guay, manchan tus manos tan limpias, las manchas de Janeguay, son las manchas de la endocarditis infecciosa y son uno de los signos que nos indica que puede estar presente. Vale. Asociar antibióticos. ¿Con qué antibiótico trataría? Acinetobacter, gonococo, aureus, pseudomonas y legionela. Empezamos por la ceftriaxona, se la damos efectivamente a la uretritis gonocócica en monodosis y con eso debemos curarla. Si sospechamos que hay también clamidia, podemos asociarle pues, un macrólido, por ejemplo, asociado para cargárnoslo y si no, pues la doxiciclina en 7 o 10 días. El levofloxacino se lo damos a la legionela. La legionela antes la tratábamos con macrólidos, hoy preferimos normalmente tratarla con quinolonas respiratorias como el levo. El cefepime es un fármaco específico anti-pseudomonas, cuales hay muchos fármacos, el cefepime uno de ellos. La daptomicina es el mejor tratamiento para el aureus meticilin resistente y por lo tanto nos lo llevamos aquí. Y la colistina, por último, uno de los fármacos que se pueden usar para un bicho que es multiresistente que se llama el Acinetobacter.
Cirugía cardíaca o intervencionismo cardíaco en general. ¿Qué tipo de tratamiento emplearíamos en estas situaciones? 1. Estenosis del tronco común de la coronaria izquierda. Puede ser susceptible de hacerle un stent, pero normalmente en este caso se lo lleva más el cirujano. Normalmente, bypass. Estenosis mitral calcificada. ¿Se le puede hacer valvuloplastia? No se le puede hacer valvuloplastia. ¿Por qué? Porque está calcificada. Entonces tenemos que recurrir a la prótesis. Es una de la valvuloplastia puede hacerse mientras que la válvula no esté calcificada, mientras que no haya una insuficiencia mitral asociada o mientras que no haya trombo en la aurícula izquierda, por ejemplo. Estenosis aórtica en un paciente con mal estado general. Un paciente con mal estado general no se puede someter normalmente a una cirugía, una prótesis, y por lo tanto tenemos que hacerle una intervención percutánea, como es la intervención, la TAVI, que es una prótesis, digamos, transyugular, por vía transyugular, por vía percutánea. Insuficiencia mitral en paciente con grave disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Qué tratamiento le ponemos a eso? Pues si tiene una grave disfunción del ventrículo izquierdo y seguramente no resista la cirugía para una prótesis, le podemos colocar un MitraClip. Una intervención, bueno, que sirve fundamentalmente para eso, para pacientes en los que es más difícil proceder o a esa reparación valvular si hay anatomía favorable o a esa prótesis. Insuficiencia aórtica con dilatación de la raíz de la aorta. Tenemos que poner una prótesis, pero como la raíz de la aorta también está dilatada, una prótesis con tubo valvulado en este caso. La pericarditis constrictiva, ¿qué se hace? Pues se le hace una pericardiectomía. Y la coartación de aorta, de aorta se puede intervenir o por cirugía o con un stent, por angioplastia y con stent. En un niño ya de una cierta edad, como por encima de los 5 años así, está muy claro que optaríamos sobre todo por el stent, pero bueno, por la endoprótesis, pero se pueden hacer, también se le puede hacer cirugía, pero nos decantamos más por esa intervención. Bien, y con esto hemos llegado al final de la Sociamed de hoy. Espero que os haya servido para aprender mucho. Continuaremos en el próximo.